Buenos días a todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estáis aquí esta mañana, que seguro que teníais otras muchas cosas que hacer, y también a toda la gente que nos sigue por streaming. Y también, por supuesto, a Ismael por organizar Internet es Tuyo y además por haberme invitado un año más, que es cierto que en los últimos años ha sido bastante más complicado poder estar aquí con vosotros. Pues efectivamente yo os quiero hablar de lo que va a ocurrir, no sé si pueden ir poniendo ya la presentación y iremos viendo, de lo que va a ocurrir en los próximos 10 años. Cuando me comentó Ismael si podía venir un ratito a compartir con vosotros algunas ideas, la realidad es que me parecía bastante difícil venir y hablar de Internet, que al final es de lo que trata este foro, cuando va a venir luego gente que realmente está muy preparada y os va a hablar de algo con mucho más conocimiento que yo posiblemente. Yo me dedico al sector de Internet desde el año 96 y luego vais a tener algunas charlas que yo creo que son apasionantes y que a mí me gustaría quedarme a ver con vosotros. Os recomiendo muy especialmente que si tenéis la ocasión no os perdáis, por ejemplo, la de François Delbas, el fundador de Top Rural, que yo creo que tiene una experiencia muy bonita y acaba de su empresa y tiene unas cosas que yo creo que son bastante interesantes que contar y además es un tío súper campechano y que yo creo que vale la pena. Yo creo que hay charlas muy interesantes y que seguro que lo vais a pasar muy bien. Entonces yo quería hacer una charla un poco distinta y quería hablar no ya de Internet, porque yo creo que el concepto de Internet está un poco abandonado, sino de la tecnología en general y cómo va a cambiar nuestra existencia en los próximos 10 o 20 años. Hablar de eso en 10, 20, 30 minutos, que es lo que le he prometido a Ismael que no me iba a exceder, es realmente difícil, así que probablemente lo hagamos mal, pero vamos a intentarlo para ver si os puedo transmitir algunas ideas. Y yo quería empezar con una palabra. Los próximos 10 años, gracias a la tecnología, van a variar en una palabra que no es muy habitual y que es el concepto exponencial. Exponencial es un concepto matemático que se basa en que hasta ahora, en la historia de la humanidad, el hombre no ha necesitado más que pensar linealmente. Nuestra vida duraba lo que duraba y la tecnología avanzaba a la par que la vida humana. Eso va a cambiar en los próximos años. Vamos a vivir muchos más años y la tecnología va a avanzar de una manera exponencial. Esto va a causar, eso va a cambiar radicalmente desde el siglo XX. Y en este siglo vamos a vivir un cambio que nos va a hacer una generación única en la historia. Nadie va a vivir un cambio tan grande y tan profundo como el que vamos a vivir nosotros. Por poneros un ejemplo, en el siglo XIX, 100 años, en concepto, midiéndolo en cambio tecnológico, duraban eso, 100 años. Hoy en día, 100 años, vamos a recorrer los próximos 100 años de avance tecnológico en tan solo 13. Es decir, en los próximos 13 años se va a vivir un cambio tecnológico similar al que hasta la fecha era un siglo. Los próximos 1000 años de conocimiento mundial, de conocimiento de la humanidad, se van a poder vivir en tan solo 19 años. Es decir, desde hoy hasta dentro de 19 años vamos a recorrer un camino que va a ser igual al de los últimos 1000 años de humanidad, que es algo que va a cambiar por completo nuestras vidas. Y si hablamos de 10.000 años, el conocimiento mundial de 10.000 años lo vamos a tardar en recorrer tan solo 25 años. Esa es la exponencialidad, eso es lo que vamos a tener que vivir y a lo que nos vamos a tener que adaptar, siendo los últimos inmigrantes digitales, siendo gente que tiene un pie en la tecnología pero que nació con un pie fuera de ella, y siendo muchos de vosotros, que sois profesionales del sector de Internet o personas interesadas en el uso de la tecnología, gente mucho más avanzada que la gente que hay ahí fuera, que tiene más de un pie y medio fuera del mundo tecnológico. Por poner un ejemplo de exponencialidad, la telefonía móvil tardó, la telefonía convencional tardó en tener 1.000 millones de usuarios en el mundo 20 años. La telefonía móvil va a lograr en los próximos 15 meses otros 1.000 millones de clientes. Y eso les llevará a tener 7.000 millones de clientes en todo el mundo. Esas son las magnitudes en las que nos estamos moviendo y cómo va a evolucionar todo. Yo os traigo un gráfico, sé que es un coñazo traeros, tengo 3 o 4 gráficos, intentaré pasar por ellos rápido, pero yo os traigo 3 o 4 gráficos que a estas horas de la mañana yo sé que es un poco putada. Esto es la realidad lineal versus la realidad exponencial. La realidad exponencial, que es la curva que va para arriba, son realmente los problemas con los que nos estamos encontrando y que vemos todos en la sociedad. El cambio climático, la crisis, todas estas historias de las que no os voy a hablar y aburrir a estas horas de la mañana. Y la línea de abajo es nuestro pensamiento en forma lineal. Los problemas están creciendo exponencialmente y nuestro pensamiento a nivel genético, a nivel físico, porque es nuestro cerebro una consecuencia de la evolución humana, sigue funcionando linealmente. Eso hace que los problemas cada vez sean más grandes y más lejanos
y que aunque creemos que son fácilmente abarcables, en realidad cada día están más separados y crea una tensión disruptiva, crea que cada vez estamos más lejos de resolver nuestros problemas. Eso lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con todo el tema de la crisis económica y de este tipo de historias. La realidad es que los problemas están creciendo y cuando intentamos tapar un agujero han salido 7 o 8 nuevos. Y eso va a seguir así. Esto es un gráfico de la vida, esto es un diagrama de la vida. La Tierra se crea hace 10.380 millones de años, la vida aparece 3.800 millones de años atrás, nos cuenta que eso hace que durante 7.000 años no pase nada. El primer organismo unicelular aparece hace 2.000 años y tienen que pasar otros 1.000 años para que aparezca un primer organismo pluricelular. Eso quiere decir que todo lo que ha pasado en la historia de la vida, que lo tenéis aquí, desde la aparición del lenguaje, hasta la agricultura, hasta acabando en el ordenador personal, hace que la evolución haya sido extremadamente, o nos parezca extremadamente lenta. Pero si yo os presento este gráfico de otra manera, que es esta, esto es un diagrama lineal, que hace que por mucho que nos parezca que todo ha ocurrido de una manera muy lenta, en realidad todo está ocurriendo de una manera enormemente rápida y exponencial. Es por eso por lo que, si os fijáis, hay un codo en el que, una vez que llega el Homo sapiens, todo pasa de una manera rapidísima. Y si os fijáis en el gráfico que acaba en el ordenador personal, el gráfico no acaba en el punto cero, pero está tendiendo a él. Eso quiere decir que los acontecimientos se precipitan hacia el punto cero, que es un punto que algunos analistas y algunos gurús de la tecnología en Estados Unidos han denominado de singularity. Desde la era de la información estamos llegando a de singularity, un periodo futuro casi inmediato durante el cual el cambio del ritmo tecnológico será tan rápido y su impacto tan profundo en la vida humana que transformará al ser humano para siempre. Ese es el punto al que estamos tendiendo y es lo que va a ocurrir en los próximos 10 o 20 años, que vamos a llegar a un avance tecnológico tan radical que va a cambiar absolutamente todo tal cual lo conocemos. Este punto lo están cifrando entre 10, 20, quizá 30 años y no se va a ir mucho más para allá. Va a ser un cambio de todo, de la educación, del trabajo, de la cultura, y tendremos que adaptarnos como un hándicap. Los que vienen detrás son ya nativos digitales, nosotros todavía seremos inmigrantes digitales. Ese es una de las consecuencias de que lleguemos a este punto, a lo que llaman de singularity, es el crecimiento exponencial de la informática. En este gráfico veis cómo han evolucionado los ordenadores desde el año 1900. Por poner un ejemplo, yo creo que muy sencillo, muchos de vosotros habréis oído hablar de un superordenador de IBM que se llamaba Deep Blue en el año 97, que era el ordenador que retó a Kasparov a jugar al ajedrez y que empató con él varias veces. En el año 97 este era el ordenador más potente, más poderoso del mundo. Hoy en día, con un iPad, que es un aparato de consumo que tenemos cualquiera de nosotros en casa, con determinados programas informáticos podríamos jugarle de tú a tú al que en el año 97 era el ordenador más potente del mundo y un ordenador que tenía un tamaño como de 20 o 30 veces esta habitación. Es decir, todo está creciendo exponencialmente, y por poner otro ejemplo, simplemente el Apolo, cuando fue a la Luna, llevaba un ordenador que pesaba 30 kilos, fabricado en el año 66, y que tenía la enorme capacidad de 30K de memoria. Hoy en día, cualquier calculadora que tengamos por casa probablemente tenga más potencia de cálculo que el ordenador que nos llevó a llevar a la Luna, que es el gran hito de la tecnología en el siglo pasado. Todo esto se supone o se sostiene digamos, en base a dos leyes. Una ley que habéis oído, la ley de Moore, que dice que Moore era el presidente de Intel, que en el año 65 decía que cada 18 meses, luego cada 24, los procesadores duplicarán su velocidad. Todo esto hay que entenderlo con otra ley, que es la ley de Cooney, un profesor de Stanford, esta es mucho menos conocida, que dice que mientras eso ocurra, si hay demanda de ese tipo de productos, si el consumo aumenta, además duplicarán su capacidad energética. Eso es lo que hace que la computación pueda llegar a nuestras manos y eso va a cambiar radicalmente en unos años la vida en la Tierra. Este gráfico que veis aquí determina qué es lo que tenemos ahora mismo. Estamos en el año 2012, cada uno de nosotros seguro tiene un Mac, un PC, estamos hablando de un cacharro con una capacidad de procesamiento similar al cerebro de un insecto, lo podéis ver aquí. Los cálculos de la computación se miden en número de procesos por cada $1000, es decir, se considera que un aparato es un commodity cuando puede costar alrededor de $1000 y eso hace que sea un aparato de gran consumo a nivel mundial. En 2 o 3 años tendremos los primeros ordenadores del mundo
que tendrán la capacidad de proceso igual a la de un cerebro humano. Eso es exponencial. Podremos tener ordenadores que pasan de la capacidad de proceso de un ratón a la capacidad de proceso de un cerebro. Pero lo que es más increíble es que en el año 2020 cualquiera de nosotros podrá tener esos aparatos que se crearán dentro de 2 años en nuestra propia casa. Es decir, cada uno de nosotros podremos tener un aparato similar al propio cerebro humano en nuestro propio domicilio. Eso se radicalizará en el año 2040, porque en el año 2040, por un precio similar a $1000, tenemos un aparato en casa con la capacidad de proceso de todos los cerebros del mundo juntos. Y eso va a cambiar radicalmente la vida tal cual la conocemos. Y hay unas ciencias que son las denominadas ciencias exponenciales, que son las que precisamente van a provocar este cambio. La biotecnología y la bioinformática, la inteligencia artificial y la robótica, redes y computación, nanotecnología, energía y sistemas medioambientales y la medicina personalizada y la neurociencia. Estas son las denominadas ciencias exponenciales, que son las que van a cambiar el mundo. Y si os fijáis, nadie está hablando aquí de Internet. Tampoco nadie habla de quiénes de vosotros sois televidentes. Se supone que todo el mundo ve la televisión en algún momento del día. Y se supone que todo el mundo va a tener conexión a Internet. De manera que el concepto internauta va a carecer de sentido. Todos por defecto seremos internautas y todas estas ciencias necesitan de Internet para poder realmente funcionar, expandirse, incluso operar. Y eso nos lleva a un escenario en el que somos únicos. Somos, como decía antes, los últimos inmigrantes digitales. Somos una especie que solo va a existir una vez en la historia. Todas las personas que tenemos hoy entre 20 y 60, 70 años. Hemos vivido con un pie en la tecnología y con un pie fuera de ella. Los que vienen detrás son los nativos digitales. El término de nativo digital nació de la mano de Mark Plensky, un pensador y autor americano en el año 2001, en su libro Inmigrantes Digitales. Para él, son los nacidos después del año 79, teniendo en su hogar, lugar de estudio y ocio, ordenadores y aparatos electrónicos. Yo a esto le pongo una pega. Me parece que Plensky, yo no sé nadie va a ponerle pegas, pero bastante más, pero me parece que era muy optimista. Al menos en España, en el año 79, la implementación de todo este tipo de tecnologías era, yo creo que todavía muy primario. Podemos llamar nativo digital quizá los que han nacido a partir del año 90. Yo tengo una hija de 7 años que desde los 4 maneja el iPad igual que lo manejo yo. De vez en cuando me coge y me enseña a bajar una aplicación nueva o a probar un producto o servicio nuevo. Eso crea una base educativa que es muy distinta a la que yo he tenido. Probablemente yo, con la edad de mi hija, lo que tenía era un cochecito de madera con el que correteaba por el pasillo. No podemos pensar que tenemos los mismos estímulos uno y otro. El nativo digital es así lo que yo llamo el consumidor conectado, un nuevo tipo de cliente, un nuevo tipo de consumidor que pronto, en no más de 10-20 años, unido al uso exponencial de la tecnología, va a dominar el mundo y nosotros como generación anterior tenemos que adaptarnos a él y podemos tomar la postura de quejarnos y de decir lo mismo que decían nuestros padres, ¿no? Los jóvenes que vienen ahora ya no son como los de antes, esta generación, a ver por dónde tal, o aprovecharnos, subirnos a la nueva ola y aprender de ellos, porque esto va a hacer que cambien totalmente la percepción de las cosas. A nuestros hijos no solo les vamos a educar, sino que eso va a ser bidireccional y también en un futuro van a tener que educarnos ellos a nosotros. Por ejemplo, los nativos digitales jamás leen un manual. Nosotros tenemos ya mucho de eso. Mi padre, cuando compraba un vídeo y le llegaba yo me acuerdo cuando compró un vídeo Sony en la época de la Polka con la batalla Sony VHS, lo primero que hacía era leerse el manual. Hoy en día eso no lo concebimos, todo es inmediato, estamos en un mundo rápido, queremos que todo funcione y todo es plug and play. Se coge un cacharro, se conecta y se empieza a trastear con él inmediatamente. Nosotros ya tenemos parte de esos nativos digitales que van a ser 100% así. Los nativos digitales aman la velocidad, son multitarea. Muchos de nosotros que usamos la tecnología diaria ya nos creemos multitarea, ellos lo son muchísimo más y adoptan naturalmente la tecnología. Esta es la diferencia de un graduado universitario en España en el año 70 y en el año 2012. Al año 70, un graduado de la universidad llegaba con 5.000 horas de lectura y 5.000 horas de televisión. Hoy en día llega con eso, con mucha más televisión. Entiendo que mucho además será tipo Gran Hermano, por lo cual Dios nos salve, pero luego además llega con 20.000 horas de internet y con el uso de ordenadores, MP3, smartphone, iPad y otras muchas tecnologías. Eso provoca un perfil absolutamente distinto al que tenemos nosotros y son estímulos totalmente distintos.
Hay un neurocirujano que se llama Bruce Berry, del Baylor College of Medicine, que dice, y ha quedado probado, como os enseñaré ahora, que diferentes experiencias llevan a diferentes estructuras neuronales. Eso es lo que está pasando. Los menores de 15, 10, 12 años tienen distintas experiencias, por lo cual incluso físicamente el hombre está cambiando y su cerebro sea diferente al nuestro. Estas son algunas de las malas noticias para nosotros, también las hay buenas. Aquí en esta imagen podéis ver el cerebro de un nativo digital y el cerebro de cualquiera de nosotros. Se ha descubierto recientemente, y lo ha publicado precisamente el University College of London en NATO, que el cerebro de toda la gente menor de 15-20 años tiene muchísima más materia gris en la parte parietal del cerebro. Eso quiere decir que van a tener muchísima más capacidad para procesar información de la que tenemos hoy en día nosotros. Creo que eso buenas noticias no son. En generaciones anteriores los cambios eran de argot, de vestimenta, de un poco de rebelión por lo anterior. Estamos viviendo un cambio generacional que, además del cambio de la tecnología, dentro de la raza humana va a tener un cambio físico. Los que llegan detrás de nosotros van a estar mucho más evolucionados como especie. Eso hace que las malas noticias sean las que son. Nosotros tenemos el cerebro tal cual y los que vienen detrás lo van a tener, yo creo, que un poquito más tullido. Y eso nos lleva a un escenario en el que, por sorpresa, nos encontramos con que nos creemos aún que somos lo más avanzado, que adoptamos las nuevas tecnologías, que tenemos mucho por recorrer y realmente somos turistas en nuestra propia existencia. Y eso es así porque, aunque nos adaptamos al uso de la tecnología, seguimos teniendo acento, seguimos teniendo una base anclada en el pasado en lo que hemos sido. Y eso crea un enorme problema, por ejemplo, educativo. La educación tiene que ser o va a ser bidireccional. Antes, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el colegio, había una autoridad, incluso había una especie de atril sobre el cual estaba el profesor era el que mandaba y lo que decía iba a misa. Mañana, pasado, cualquier chaval va a poder discutir lo que le dice el profesor porque desde su móvil en ese momento está consultando la Wikipedia. Es más, va a tener la capacidad de enseñar al profesor muchas cosas de la tecnología que el profesor no sabe y no conoce. Estamos en un nuevo paradigma que va a variar totalmente y nos va a llevar a un tipo de consumidor distinto. El nuevo consumidor o consumidor conectado. Un consumidor que es exigente, que es menos tolerante, que adopta la tecnología pero la adopta de una manera distinta a la que la adoptamos nosotros. Nosotros tenemos tanto miedo muchas veces de llegar tarde que agarramos y empezamos a utilizar lo primero que nos echan. La gente que viene detrás va a ser más reflexiva probablemente y va a valorar qué es lo que sí que debe usar y qué es lo que no debe usar. Yo creo que al final tenemos que adaptarnos y es realmente importante que lo hagamos. El nuevo consumidor no aceptará experiencias negativas. No va a callarse, va a participar, va a influir y va a utilizar la tecnología como medio para dar su opinión y para poder mostrarse tal cual es. Y yo os he traído un caso de ejemplo que es antiguo, muchos de vosotros a lo mejor os dedicáis a social media y ya lo conocéis, y es el caso de este cantante country, bueno, dicen las malas lenguas que era un cantante country fracasado, que se montó en un avión de United Airlines con su guitarra, una guitarra Taylor que costaba $3.500, y vio una mala experiencia con una marca comercial, con una de las grandes empresas de los Estados Unidos, porque le rompieron la guitarra en el avión. Esta persona se emocionó muchísimo y exigió el pago de la guitarra y se encontró con que United Airlines no tenía el más mínimo interés en pagarle la rotura de la guitarra. Esto, que hace 20 años hubiera sido anecdótico y de lo que no nos hubiéramos enterado nunca, realmente, gracias a la viralidad de las redes sociales, a la viralidad de Internet y al talento que también tenía esta persona, se convirtió en un enorme problema para la compañía aérea. El cantante, que se llamaba Dave Carroll, grabó un vídeo llamado United Breaks Guitars, United rompe las guitarras, y lo colgó en Internet. En tan solo 4 días este vídeo tuvo más de 11 millones de visitas. Y eso puede parecernos divertido, pero la conclusión es que las acciones de United Airlines cayeron en tan solo 5 días un 10%. La empresa, que no pagó el costo de una guitarra de $3.500, acabó perdiendo en bolsa $180 millones en tan solo 4 días. Cuando este vídeo os he traído un pequeño extracto, salió al mercado. Os parece que no hay sonido, así que yo creo que más o menos ahí lo tenéis. Este es el vídeo que grabó. Que os traigo 20 segundos para que veáis que es realmente divertido y que un tío con talento puede hacer que algo se vuelva viral y que haga realmente daño a una empresa que no la hace.
seguidores callábamos, ahora cualquier seguidor te hace un agujero, y en este caso es un agujero de 180 millones a una compañía, de la que yo creo que al menos es como para tomarlo en serio. Y nos lleva a un escenario en el que todos tenemos que adaptarnos. Y hay dos cosas fundamentales en las que vamos a tener que adaptarnos nosotros. Yo me acuerdo, seguro que vosotros lo recordáis, como en los años 90 en los bancos jubilaban a prácticamente todas sus plantillas, incluso con 40 o 45 años. Eso se debía a que llegaban los ordenadores y aquellas señoronas de 60 años que normalmente trabajaban con una calculadora y a veces ni eso, no podían adoptar la llegada de la tecnología. Corremos el riesgo de que nos pase algo muy similar dentro de unos años, porque viene gente que por atrás va a llegar bastante más preparada y con un uso de la tecnología más natural que el nuestro. De manera que la generación nuestra que está ahí fuera, muchos de los que todavía no se han adaptado al mundo tecnológico, van a pasarlo realmente mal. Todo debe adaptarse al nuevo escenario que va a ocurrir en los próximos años. El nuevo escenario no es la crisis, no es la nueva economía, no es Internet, va a ser un cambio mucho más radical que eso. Pero especialmente debe adaptarse en primer lugar la educación. Una carrera ya no sirve. Según la UNESCO, en los próximos 30 años va a haber más graduados universitarios que en toda la historia de la humanidad. El tener una carrera que en la generación anterior tenía era un hecho diferencial. Mi padre a mí me decía desde pequeñito, si no tienes una carrera no podrás ser médico, no podrás ser abogado, no podrás tener un trabajo garantizado para toda la vida. Hoy en día esto ya no garantiza absolutamente nada y va a ir a peor. Lo que garantiza las cosas realmente es un cambio de paradigma, un cambio de uso de la tecnología y el que además no nos limite la educación. Vivimos con la misma educación del siglo XIX, que eso es realmente escandaloso. Muchos de nosotros, no todos, habremos estudiado la tabla periódica, igual incluso alguno ha tenido que estudiar los Reyes Magos. Al final se trataba de memorizar conceptos que no nos llevan a nada, cuando a partir de ahora memorizar no tiene ningún valor. El acceso a la información va a ser un commodity. Cualquiera va a poder acceder a la información, por lo cual el memorizar no tiene ningún sentido. Lo importante va a ser racionalizar y poder acceder y saber cómo acceder a esa información y poder separar el polvo de la paja, que también lo hay en Internet. La universidad no va a ser diferencial, no va a facilitar el trabajo y vamos a encontrar un sistema totalmente distinto. Actualmente el sistema universitario, los colegios no toleran el error, no toleran el fracaso, y eso es realmente muy triste por una razón sobre todo. Hay gente que dice que es que hay que equivocarse, tal, me parece una gilipollez, hay que intentar no equivocarse como todo, pero el equivocarse es lo que facilita que la gente de talento pueda ser creativa. Sin error no hay gente de talento y sin equivocaciones no hay creatividad. Todos seríamos lo que hoy somos muchas veces cuando salimos de la universidad. Personas todas grises, formadas por el mismo patrón, con el mismo traje gris uno detrás de otro. La educación es lo primero que debe adaptarse porque seguimos en el siglo XIX educativamente hablando y en los próximos años, como hemos visto, en tan solo 13 años vamos a recorrer 100 años de tiempo real. Va a ser realmente extraordinario. Y quería contaros una anécdota que una vez escuché a Sir Ken Robinson, que es un escritor inglés que vive en los Estados Unidos, que muchos conoceréis, y contó la historia de Gillian Lynn. Esta era una chica que en los años 30 iba al colegio y sus padres recibieron una carta de su colegio en Inglaterra diciéndole que tenían que acudir inmediatamente al colegio porque la niña daba problemas. La niña no aprendía, molestaba al resto de niños de la clase, la niña era muy inquieta y la niña era problemática y conflictiva. Los padres muy preocupados la llevaron a la niña con tan solo 7 años al médico y el médico se pasó reunido con la madre y con la hija, cada una en una silla, más de media hora. En aquella media hora preguntó a la madre qué veía, qué detectaba ella en la niña y le estuvo contando a la madre tranquilamente mientras la pequeña estaba callada. Al cabo de media hora el médico se levantó, se acercó a la silla de la niña y le dijo: por favor, espera aquí, voy a salir un momento que tengo que hablar con tu madre. Y los dos salieron y antes de salir el médico dejó encendida la radio en la habitación en la que estaba la niña. Salieron y la madre, muy preocupada, le preguntaba: ¿qué es lo que pasa, doctor? ¿Qué le pasa a la niña? La niña, la madre y el médico estuvieron esperando y le dijo simplemente: espere y observe. Y estuvieron mirando por la ventana cuál era la actitud de aquella pequeña de 7 años. Ante la sorpresa de los dos, la niña empezó a mover el pie al ritmo de la música de la radio que había quedado encendida y empezó a bailar. Y la madre, muy preocupada, sin entender nada, seguía preguntando: ¿qué le pasa a mi hija? Hasta que el médico la tranquilizó y le dijo: señora, a su hija no le pasa nada. Su hija lo que es una bailarina. Esto puede parecer anecdótico, nos lleva el sistema educativo a aquella niña, a Gillian Lynn,
la habría medicado y la habría tratado de calmar. Probablemente le habrían quitado todas las tonterías que tuviera que tener en la cabeza. El médico, sin embargo, le dijo a la madre, con muy buen criterio, inscríbala en una academia de baile. Y así lo hizo. Y la niña recuerda hoy en día cómo la llevaron a un sitio donde el resto de gente era como ella, donde la gente para pensar necesitaba moverse, donde ella podía compartir experiencias con gente similar. Acabó ingresando en el Royal Ballet de Inglaterra y mucho más tarde acabó siendo coreógrafa y la responsable de montajes que hoy todos conocemos, como El fantasma de la ópera o como Cats. Esta mujer, Gillian Lynne, ha hecho felices a millones de personas y ahora es literalmente multimillonaria. Con el sistema educacional en la mano, a esta chica, desde los 7 años, se le habría detectado, se le habría diagnosticado algún tipo de patología de hiperactividad, se le habría medicado y se le habría limitado su talento y su creatividad para toda la vida. Ese es el sistema educativo que nos limita y ese es el sistema educativo que se debe adaptar, pero también debe adaptarse el trabajo. El trabajo es distinto y yo creo que tenemos que adaptarnos todo a un escenario que puede ser cruel pero que va a llegar. Ya hoy en día hay una escasez de trabajo. La mejor manera de que los que de vosotros tengáis trabajo podáis mantenerlo es que a medio plazo incluso vosotros seáis los que generéis vuestro propio puesto de trabajo. Antes hablábamos de la gente en los bancos, cómo la van a prejubilar, cómo la prejubilaron, cómo eso puede volver a ocurrir. Es muy importante hoy en día ser emprendedor por cuenta propia o ser intraemprendedor dentro de una estructura trabajando por cuenta ajena. Hoy en día hay que asegurar la posibilidad de tener trabajo porque viene una generación más preparada, una generación que va a proteger su propio empleo de una manera mucho más agresiva que la nuestra porque va a ser un bien bastante escaso. Tenemos que esperar una oportunidad y aprovechar el cambio tecnológico y el cambio va a llegar. Todo el mundo tiene grandes oportunidades en la vida, nosotros también las tendremos, probablemente mucho más que la generación anterior por todos esos cambios tecnológicos que tienen. Yo os cuento una anécdota, que es la anécdota que alguno conoceréis de los Beatles. En el año 1961 los Beatles dieron una audición a una compañía discográfica que aún hoy existe, que se llama Decca Records. Después de una hora escuchándoles, después de una hora de audición, el señor de Decca Records, que se llamaba Mike Smith, les dijo que no valían para nada, que no les quería, no les iba a contratar, que los sonidos de esas guitarras estaban anticuados y que no tenían ninguna posibilidad de éxito. Este hombre tuvo la gran ola delante, la pudo conseguir y la dejó pasar. Nosotros vamos a tener grandes olas delante con los cambios tecnológicos que vienen, tal y como él la tuvo. Tenemos que intentar verlas, detectarlas, subirlas en ellas, pero a la vez, por la escasez que va a haber de empleo, de trabajo, tenemos que intentar generar las nuestras propias para que sea diferencial. Y por eso a lo mejor tenemos que intentar ser, y ya termino, un poco menos españoles, abandonar la política de la queja, la envidia constante de qué coño está haciendo de la mesa de al lado y centrarnos en realmente nuestro talento y nuestra creatividad, que también lo tenemos, y en desarrollar lo que es un espíritu emprendedor. Ahora está muy de moda con todo esto de la política, hablar de emprendedores. Yo, me dedico al sector de Internet, como decía antes, desde el año 96, me considero un emprendedor, pero antes hablabas de emprendedores y la gente te miraba raro, ahora todo Dios habla de emprendedores y se supone que todos tenemos que montar una empresa propia. Eso tampoco es así. No hay que ser un talibán del mundo de la empresa, pero lo que sí que hay que desarrollar, cada uno en su trabajo o por cuenta propia, un cierto espíritu emprendedor. Y eso realmente es muy importante y va a ser lo diferencial. Actualmente somos la generación más preparada, con más talento y que tiene una oportunidad histórica por todo el cambio enorme de paradigma tecnológico. Tenemos que aprovecharlo. Y yo no sé quiénes de vosotros vais a poder aprovecharlo o quiénes de nosotros vamos a poder aprovecharlo. Lo que sí que os puedo decir es que lo haremos o tendremos más posibilidades los que nos esforcemos más, los que seamos más creativos, los que nos adaptemos mejor y más rápido al mundo de la tecnología y finalmente los que intentemos vivir de una manera mucho más emprendedora con todos estos cambios que vienen. Como os digo, yo no sé quiénes de vosotros o de nosotros lograremos hacer algo grande en ese aspecto, pero espero que seáis muchos de vosotros. Así que yo sí me despido.